Si sientes que algo no está bien dentro de tu casa, no ignores esto. Existe un tipo de destrucción que no comienza con gritos ni con grandes problemas. Comienza en silencio. Comienza con pequeños cambios que casi nadie percibe. Un ambiente extraño, una irritación fuera de lo normal, una distancia que surge sin explicación. Y lo más peligroso es que, cuando te das cuenta, ya no es algo pequeño. Las familias no se destruyen de una sola vez. Se desgastan poco a poco. Un detalle por día, una palabra mal colocada, un sentimiento no resuelto, hasta que aquello que era fuerte comienza a debilitarse. Y mientras muchos piensan que esto es solo una fase, existe una realidad espiritual ocurriendo detrás de todo esto. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, está escrito que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Y él no comienza destruyendo todo. Él comienza debilitando. Ahora piensa con sinceridad, ¿será que esto ya comenzó dentro de tu casa? Porque si comenzó, todavía hay tiempo de detenerlo. Pero necesitas actuar hoy. Lo que vas a escuchar aquí puede proteger a tu familia, restaurar el ambiente de tu casa e impedir algo que, si no se trata, puede crecer. Presta atención hasta el final, porque existe un momento en este mensaje en el que vas a hacer una oración que puede cambiarlo todo. El aviso que no puedes ignorar. Hay algo ocurriendo dentro de tu casa que ya no puedes fingir que no ves. No es solo cansancio, no es solo estrés del día a día, no es coincidencia. Existe un patrón repitiéndose, un peso en el ambiente, una tensión que aparece sin motivo claro. Pequeñas discusiones que crecen rápido, silencio donde antes había conexión, sentimientos extraños que no puedes explicar. Esto no comienza grande, comienza sutil, disfrazado, silencioso. La verdad es que no todo ataque viene de forma visible. Algunos llegan de forma estratégica, intentando debilitar los lazos, desgastar el amor, confundir la mente y dividir aquello que Dios unió. Y cuando esto no es percibido a tiempo, el daño crece. El enemigo no necesita destruir todo de una sola vez. Él trabaja en las brechas, en los detalles ignorados, en las emociones no tratadas. La Biblia advierte claramente que debemos vigilar, porque el mal no descansa. En el primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito que el adversario anda alrededor buscando a quien devorar. Esto no es solo simbólico, es una advertencia directa. Y la pregunta que necesitas hacerte ahora es, ¿esto ya comenzó dentro de tu casa? Porque reconocer el problema es el primer paso para impedir la destrucción. Cuando el peligro no hace ruido, lo que más destruye una familia raramente llega haciendo ruido. No derriba puertas, no avisa que está entrando, no se presenta como amenaza. Se instala en silencio, se infiltra en las rutinas, se esconde en actitudes aparentemente pequeñas. Y cuando te das cuenta, ya no es el mismo ambiente, ya no es la misma conexión. Comienza con detalles casi imperceptibles, un diálogo que deja de ocurrir, una respuesta más fría, una impaciencia que antes no existía. Poco a poco, el respeto va siendo sustituido por irritación, la comprensión da lugar al juicio, y el amor comienza a ser sofocado por sentimientos que no fueron tratados. Desde el punto de vista conductual, esto crea un ciclo peligroso. Cuanta menos comunicación, más interpretaciones erróneas. Cuantas más interpretaciones erróneas, más conflictos. Y cuantos más conflictos, mayor la distancia emocional. Es un proceso silencioso, pero extremadamente destructivo. Espiritualmente, este tipo de ambiente abre espacio. Donde no hay vigilancia, cualquier influencia encuentra terreno fértil. El corazón desatento se vuelve vulnerable y la casa que debería ser un lugar de refugio comienza a convertirse en un campo de tensión. Lo más peligroso es que, por no hacer ruido, mucha gente lo ignora. Cree que es solo una fase, que va a pasar, que no es nada grave. Pero mientras tanto, las raíces del problema se van profundizando. Y cuando finalmente el problema se vuelve visible, muchas veces ya es lo suficientemente fuerte
como para causar daños mayores. La siguiente pregunta es inevitable. ¿Cuáles son las señales claras de que esto ya está ocurriendo? Las señales que muchos ignoran hasta que es tarde. Existen señales claras de que algo no está bien dentro de casa, pero la mayoría de las personas decide ignorarlas. No porque no las vean, sino porque no quieren enfrentarlas. Pero aquello que no es confrontado, crece. Observa con atención. ¿La paz disminuyó? ¿Conversaciones simples se convierten en discusiones innecesarias? ¿Existe una sensación constante de cansancio emocional, incluso cuando todo parece normal por fuera? Esto no es común, es una alerta. Otra señal fuerte es el distanciamiento. Personas que antes eran cercanas comienzan a alejarse dentro de la propia casa, cada uno en su espacio, cada uno en su mundo, evitando conversaciones profundas. La conexión se debilita y en su lugar surge el silencio incómodo. También hay cambios en el comportamiento, irritación frecuente, impaciencia, palabras duras, reacciones desproporcionadas. Cosas pequeñas comienzan a generar grandes conflictos. Y después viene el arrepentimiento, pero el desgaste ya ocurrió. Desde el punto de vista espiritual, cuando la presencia de Dios deja de ser prioridad en el hogar, el ambiente cambia. La sensibilidad disminuye, la fe se debilita y las decisiones comienzan a ser tomadas sin dirección. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, está escrito que donde no hay visión, el pueblo se corrompe, y esto comienza dentro de casa. Estas señales no aparecen todas de una sola vez, se acumulan, y el peligro está justamente en eso. Cuando se vuelven frecuentes, comienzan a parecer normales, pero no lo son. Y si estas señales ya están presentes, entonces hay algo más profundo ocurriendo, algo que necesita ser identificado antes de que avance aún más. La brecha invisible que abre puertas al mal. Ninguna destrucción comienza sin una apertura. Antes de que cualquier ataque gane fuerza, existe una brecha, y casi siempre es invisible a los ojos, pero evidente en el comportamiento. Las brechas no surgen de la nada, son creadas. Palabras dichas en el impulso, heridas no resueltas, orgullo que impide el perdón, decisiones tomadas sin sabiduría. Pequeñas actitudes que parecen inofensivas, pero que, con el tiempo, debilitan la estructura de la familia. Desde el punto de vista psicológico, toda brecha emocional no tratada se transforma en acumulación, y la acumulación se transforma en reacción. Las personas comienzan a actuar no por el presente, sino por el peso de lo que fue guardado. Esto distorsiona percepciones, aumenta conflictos y alimenta ciclos destructivos. Espiritualmente, brecha es permiso. Donde hay desorden constante, falta de perdón y ausencia de vigilancia, algo se instala. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 27, está escrito: «No deis lugar al mal». Esto no es solo un consejo, es una instrucción directa. Dar lugar es permitir acceso, y muchas veces, sin percibirlo, la propia rutina de la casa comienza a abrir esas puertas. Falta de diálogo, negligencia emocional, ausencia de oración, ambientes cargados de tensión. Todo esto crea espacio. El problema es que el enemigo no necesita muchas oportunidades, necesita una. Y cuando la encuentra, amplifica, intensifica y trabaja para profundizar aquello que comenzó pequeño. La cuestión ahora no es solo identificar las señales, es entender lo que está detrás de ellas, porque existe una batalla ocurriendo, incluso si aún no puedes verla. La guerra que no se ve, pero se siente. Existe una batalla ocurriendo ahora, y no es física, no la ves con los ojos, pero la sientes en el ambiente, en las emociones, en las reacciones que parecen salir de control. Es una guerra silenciosa, librada dentro de la mente, del corazón y del ambiente de tu casa. ¿Ya has percibido cómo a veces una situación simple toma una proporción enorme? Cómo palabras dichas en un momento de irritación parecen cargar un peso mayor del que deberían. Esto no sucede por casualidad.
Existe una influencia que intenta intensificar conflictos, generar confusión y debilitar vínculos. En el campo psicológico, esto se manifiesta como detonantes emocionales. Heridas antiguas son activadas, inseguridades salen a la superficie y la persona reacciona sin percibir que no está respondiendo solo al presente, sino a todo lo que fue acumulado dentro de ella. Esto crea ciclos repetitivos de dolor y desgaste. En el campo espiritual, esta batalla es aún más profunda. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, está escrito que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal. Esto significa que muchos conflictos no tienen origen solo en lo visible. Y es exactamente eso lo que hace todo más peligroso. Porque cuando tratas solo lo que aparece, pero ignoras lo que está detrás, el problema sigue regresando. La discusión cambia de forma, pero la raíz permanece. Perfecto. Continuando 100% fiel, SEM adaptación, línea por línea. ¿Por qué tu familia es un objetivo valioso? Tu familia no es atacada por casualidad. Existe un motivo claro. Tiene valor. Todo aquello que carga a propósito se convierte en objetivo. Y la familia es una de las estructuras más importantes que Dios estableció en la tierra. Es en ella donde nacen valores, identidad, fe y dirección. Cuando la familia se mantiene firme, todo a su alrededor se fortalece. Por eso, cuando es debilitada, las consecuencias se expanden. El ataque no es solo contra las personas, es contra lo que ellas representan, contra el amor que sostiene, contra la unión que protege, contra la fe que guía. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, hay una declaración fuerte. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa decisión transforma la casa en un territorio espiritual, y todo territorio que pertenece a Dios se convierte en objetivo de oposición. Desde el punto de vista conductual, las familias que tienen vínculo, valores y propósito enfrentan más resistencia cuando comienzan a desalinearse, porque hay más que perder. Pequeñas rupturas generan grandes impactos, y es exactamente en eso que el enemigo trabaja. Dividir para debilitar. No necesita destruir todo de una sola vez. Si logra romper la comunicación, ya inicia el proceso. Si logra debilitar el respeto, avanza. Si logra enfriar el amor, gana espacio. Todo sucede por etapas, pero entender esto lo cambia todo. Porque cuando percibes el valor de tu familia, también entiendes la responsabilidad de protegerla. Y eso te lleva a una realidad que muchos sienten, pero no saben explicar. Existe un cansancio que va más allá del cuerpo. El cansancio que no es solo físico. Hay días en los que el cuerpo incluso descansa, pero la mente no se detiene. Te despiertas cansado, incluso después de haber dormido. Situaciones pequeñas drenan tu energía. Conversaciones simples se vuelven pesadas y existe una sensación constante de agotamiento que no tiene sentido. Esto no es solo físico, es emocional y muchas veces espiritual. En el campo conductual, este tipo de cansancio está ligado a la acumulación. Emociones no resueltas, tensiones constantes, preocupaciones silenciosas. La mente entra en un estado de alerta continuo y el cerebro comienza a gastar energía incluso cuando crees que estás descansando. Es como si algo estuviera constantemente tirando de ti hacia abajo. Dentro de casa, esto se intensifica. Un ambiente emocionalmente cargado consume energía. La falta de ligereza, la ausencia de paz, el exceso de conflictos o incluso el silencio pesado crean un desgaste constante y poco a poco las personas van perdiendo la paciencia, la motivación e incluso el deseo de conectarse. Espiritualmente, este cansancio también es una señal. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús hace una invitación directa a los cansados y cargados, ofreciendo alivio. Esto muestra que existe un peso que va más allá de lo natural y que necesita ser tratado en la fuente correcta. El problema es que, cuando este cansancio no se comprende, las personas comienzan a reaccionar mal, dicen lo que no deberían, se aíslan,
desisten de intentar. Y eso abre espacio para algo aún más peligroso, porque en momentos de debilidad muchos cometen un error que empeora todo. El error que la mayoría comete en momentos de crisis. Cuando la presión aumenta dentro de casa, la reacción más común es intentar resolver todo por impulso. Hablar sin pensar, responder en el calor de la emoción, tomar decisiones rápidas solo para aliviar la incomodidad del momento. Parece una solución, pero en realidad profundiza el problema. En momentos de crisis, el cerebro entra en modo de defensa. No busca comprensión, busca protección. Por eso las personas atacan, se cierran o evitan, y cada una de estas reacciones crea más distancia, más ruido, más dolor. Muchos intentan controlar la situación solo con lógica, intentando ganar discusiones, probar puntos, imponer razón. Otros hacen lo opuesto, se callan, acumulan, fingen que todo está bien. Ninguno de los dos caminos resuelve. Uno genera conflicto constante, el otro crea una acumulación que explota después. Espiritualmente, el error es aún más profundo. Intentar enfrentar una batalla espiritual con herramientas solo humanas. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, está escrito que hay camino que parece correcto al hombre, pero su final conduce a la destrucción. Esto explica por qué tantas tentativas bien intencionadas fallan. El enemigo se beneficia de estas reacciones. Cuanta más impulsividad, más división. Cuanto más silencio cargado, más distancia. No necesita actuar directamente cuando las propias personas comienzan a herirse. Pero existe un giro. Existe algo que cambia completamente la forma de lidiar con todo esto, porque hay un poder disponible que muchos simplemente no están usando. El poder que tienes pero no has usado. Existe una autoridad que ya fue liberada sobre tu vida, pero que muchas veces permanece dormida. No porque no exista, sino porque no está siendo ejercida. Y mientras no uses aquello que Dios ya colocó en tus manos, el ambiente a tu alrededor continuará siendo influenciado por fuerzas contrarias. No eres solo alguien intentando sobrevivir a los problemas de tu casa. Fuiste llamado para gobernar espiritualmente tu ambiente. Tus palabras tienen peso, tus actitudes tienen impacto, tu posición dentro de la familia carga una influencia directa sobre todo lo que ocurre allí. Desde el punto de vista psicológico, cuando una persona asume responsabilidad y una postura activa, el comportamiento cambia. Deja de reaccionar y pasa a dirigir. Esto altera la dinámica de la casa, reduce conflictos y crea estabilidad emocional. El liderazgo emocional transforma ambientes. Espiritualmente esto es aún más fuerte. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesús declara que fue dada autoridad para vencer todo el poder del enemigo. Esto no es simbólico, es una liberación real de autoridad espiritual. El problema es que muchos esperan sentir algo antes de actuar. Esperan estar motivados, esperanzados, confiados. Pero la autoridad no depende del sentimiento, depende del posicionamiento. Cuando te posicionas, algo comienza a cambiar. Y este posicionamiento tiene un punto de activación. Existe un momento en el que todo comienza a ser transformado. Y ese momento comienza con una decisión simple, pero poderosa. Perfeito. Finalizando agora com 100% fidelidade, sem adaptação, sem cortes. Cuando una oración cambia todo. Existe un momento en el que el escenario comienza a cambiar. No porque todo a tu alrededor se haya resuelto de repente, sino porque algo dentro de ti se alineó. Ese momento ocurre cuando la oración deja de ser automática y pasa a ser intencional, consciente, cargada de fe y autoridad. Orar no es repetir palabras, es posicionarse, es interrumpir el flujo del problema y establecer una nueva dirección. Cuando alguien ora de verdad, no está solo pidiendo, está declarando, está alineando la casa con la voluntad de Dios. Desde el punto de vista psicológico, la oración enfocada reorganiza la mente, saca a la persona del estado de reacción y la coloca en un estado de claridad. Reduce la ansiedad, calma las emociones
y fortalece la percepción. Esto cambia la forma en que hablas, reaccionas y decides dentro de casa. Espiritualmente, la oración activa intervención. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, Dios hace una invitación directa: clama a mí y te responderé. Esto revela que existe respuesta, pero es accedida cuando hay acción. Y aquí está el punto central: una única oración, hecha con conciencia y fe, puede interrumpir ciclos que ya venían repitiéndose desde hace mucho tiempo. Puede traer paz donde había tensión, dirección donde había confusión, restauración donde ya existía desgaste. Pero para que eso ocurra de la forma correcta, existe algo esencial que necesita ser ajustado antes, porque no se trata solo de orar, se trata de cómo te preparas para ese momento, preparando el ambiente para el milagro. Antes de abrir la boca para orar, es necesario alinear el ambiente y el corazón. No se trata de un ritual externo, sino de una postura interna que define la fuerza de lo que será liberado. Cuando todo dentro está en desorden, las palabras salen, pero no cargan el mismo peso. Comienza por el silencio. Aleja las distracciones, apaga aquello que roba tu atención, reduce el ruido a tu alrededor. Esto no es un detalle, es estrategia. Un ambiente sin interrupciones favorece el enfoque, la presencia y la profundidad. Ahora mira hacia adentro. ¿Hay algo que necesita ser resuelto antes de la oración? Rencor, ira, resentimiento, culpa. Si eso está guardado, va a interferir. Liberar perdón no es estar de acuerdo con el error del otro, es remover un bloqueo dentro de ti. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25, hay una orientación clara sobre orar liberando perdón. Esto abre camino. Ajusta también tu intención. No estás entrando en este momento para repetir frases. Estás entrando para posicionarte. Trae a tu mente a tu familia. Visualiza a cada persona. Reconoce la importancia de cada vínculo. Esto dirige tu oración. Desde el punto de vista conductual, esta preparación cambia completamente el estado emocional. La mente desacelera, el cuerpo responde y entras en un nivel más profundo de conciencia. Esto aumenta la claridad y la firmeza de las palabras. Ahora sí, estás listo. Porque lo que viene a continuación no es solo una oración, es un posicionamiento que cierra puertas, rompe ciclos y cambia el ambiente. La oración que cierra puertas y restaura vidas. Ahora es el momento más importante. No escuches esto como alguien distante. Ora como quien está decidiendo cambiar el destino de su propia casa. Señor Dios, me coloco ahora delante de tu presencia con sinceridad y conciencia. Reconozco que necesito de ti, que mi casa necesita de ti, y que sin tu intervención nada puede ser plenamente restaurado. En este momento, entrego a mi familia en tus manos. Cada persona, cada relación, cada área que necesita sanidad. Donde hubo conflicto, libera paz. Donde hubo palabras duras, libera restauración. Donde hubo distancia, acerca nuevamente. Renuncio ahora a toda influencia negativa que intentó entrar en mi casa. Toda palabra lanzada contra mi familia, todo ambiente de confusión, toda división, toda opresión. No acepto eso en mi hogar. Declaro que mi casa pertenece al Señor. Así como está en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, afirmo que yo y mi casa serviremos al Señor. Que tu presencia sea constante, que tu paz gobierne cada espacio, que tu espíritu traiga orden donde hubo desorden. Señor, fortalece cada corazón dentro de esta casa. Trae sabiduría en las palabras, paciencia en las actitudes y amor en las decisiones. Que haya respeto, unión y verdad. Declaro protección sobre este hogar. Que todo intento de destrucción sea impedido. Que toda brecha sea cerrada. Que toda acción contraria sea anulada. A partir de hoy, este ambiente es transformado. A partir de hoy, este hogar es guardado. A partir de hoy, tu presencia tiene libertad aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste con verdad, algo ya comenzó a cambiar.
Ahora necesitas entender lo que ocurre después de que una oración como esta es hecha. Lo que cambia después de que oras con fe. Después de una oración como esta, el primer cambio no ocurre fuera, ocurre dentro. Algo se ajusta en tu mente, en tu corazón, en la forma en que percibes todo a tu alrededor. Aquello que antes generaba reacción inmediata comienza a perder fuerza. La ansiedad disminuye, la claridad aumenta y comienzas a ver las situaciones con más equilibrio. Esto no es solo emocional, es respuesta. Desde el punto de vista conductual, cuando oras con fe, cambias tu estado interno. Y cuando el estado interno cambia, las actitudes cambian. Comienzas a hablar diferente, reaccionar diferente, decidir diferente. Esto rompe ciclos que antes parecían automáticos. Dentro de la casa, esto comienza a impactar el ambiente. La forma en que te posicionas altera la dinámica. Un ambiente que antes era tenso comienza a tener momentos de ligereza. Pequeñas señales aparecen. Una conversación más tranquila, una reacción menos agresiva, una apertura que antes no existía. Espiritualmente, la oración no termina cuando dices amén. Continúa produciendo efecto. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, está escrito que todo lo que pidas en oración, creyendo que ya lo recibiste, así será. Esto muestra que la fe sostiene el proceso. El error de muchos es esperar cambios inmediatos y externos para creer que algo ocurrió. Pero la transformación comienza de dentro hacia afuera, y cuando permaneces firme, el ambiente acompaña. Ahora existe una responsabilidad, porque aquello que comenzó necesita ser mantenido. ¿Cómo mantener tu casa protegida todos los días? Lo que comenzó con una oración necesita convertirse en un estilo de vida. No se trata de un momento aislado, se trata de constancia. La protección espiritual y el equilibrio emocional no se mantienen por casualidad, se construyen diariamente. El primer punto es la vigilancia. Prestar atención al ambiente, a las palabras, a las actitudes. Pequeños desvíos, cuando son ignorados, vuelven a abrir brechas, pero cuando son percibidos a tiempo, pueden ser corregidos antes de crecer. El segundo punto es la constancia espiritual. No esperes a que el problema aparezca para buscar a Dios. Crea un hábito. Aunque sean pocos minutos, mantén una conexión diaria. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, hay una orientación clara sobre meditar y permanecer alineado constantemente. Esto fortalece la casa. En el campo conductual, esto se traduce en hábitos simples y poderosos: diálogo abierto, escucha activa, control emocional y decisiones conscientes. Una casa protegida no es aquella sin problemas, es aquella que sabe lidiar con ellos de la forma correcta. Otro punto esencial es el ambiente. Lo que entra en tu casa influye directamente en el clima dentro de ella. Contenidos, palabras, actitudes. Todo contribuye para fortalecer o debilitar el hogar. Y hay algo que no puede faltar: posicionamiento continuo. No esperes sentir ganas para actuar correctamente. Decide actuar correctamente todos los días. Esto crea estabilidad y reduce conflictos. Cuando estos principios son aplicados, la casa se convierte en un lugar de paz, no por ausencia de desafíos, sino por presencia de dirección. No lo dejes para después. Tu familia necesita esto. Hoy existe un momento en el que escuchar ya no es suficiente. Ese momento es ahora. Recibiste dirección, reconociste las señales, entendiste las brechas, te posicionaste en oración y sabes lo que necesitas hacer. Postergar esto es permitir que todo continúe como está. La transformación de tu casa no depende de perfección, depende de decisión. Decisión de vigilar, de ajustar actitudes, de mantener la conexión con Dios, de no alimentar aquello que debilita el ambiente. Pequeñas decisiones diarias construyen o destruyen un hogar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, está escrito que la vida y la muerte están delante de nosotros y la elección es nuestra. Esto muestra que existe responsabilidad. Existe un camino que necesita ser elegido conscientemente.
Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Existe un llamado claro a actuar, a proteger, a restaurar. Tu familia necesita tu postura, tu decisión, tu constancia. Comienza hoy. No esperes a que el escenario empeore para tomar una actitud. No esperes perder para valorar. Lo que haces ahora define lo que tu casa será de aquí en adelante. Esta decisión está en tus manos.